El ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, daría por cerrada la investigación por la tragedia aérea de Juan Fernández, descartando responsabilidades de terceros en el accidente del avión Casa 212, que le costó la vida, recordarán ustedes, a 21 personas. A su juicio, estarían agotadas todas las diligencias de la investigación. Para hablar sobre este tema estamos con el abogado Alfredo Morgado, creyente en esta causa. Abogado, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Sebastián. Bienvenido a CNN Chile. Oiga, abogado, a primera vista, aquí da la sensación de que esto se cierra y queda sin saber quién tuvo la culpa finalmente en este trágico accidente. ¿Están así en la cosa o no? No, absolutamente lejano a esa conclusión, que pudiera, obviamente, impresionar al ciudadano que no conoce la materia. Esta es una investigación acuciosa, una investigación llevada a cabo por el ministro en forma totalmente imparcial. El tema de que hoy en día la Corte Marcial resuelva no procesar a altos mandos de la FACH es un tema de criterio jurídico. No está en discusión de que aquí hay diversas causas, un cúmulo de errores que se cometieron. ¿Quién nos dice los informes? Airbus, fabricante de la aeronave. GIA, dependiente de la FACH, Junta de Investigación de Accidentes. Nos dicen de que el vuelo a baja altura por un lugar determinado que es Isla Robinson Crusoe e Isla Santa Clara, por el canal, con circunstancias meteorológicas adversas, producen de que se precipite la aeronave. Y ahí asigna responsabilidades a las decisiones piloto-comandante. Pero cuidado, tripulación, en términos específicos dice. Pero cuidado, también se establece causas igualmente contribuyentes, como la primera, la falta de publicación de procedimientos, de zonas de riesgo, zonas peligrosas. Falta de información para el desarrollo. Justamente. La FACH volaba hace más de 10 años a la isla y no tenía procedimientos preestablecidos. Pero también, ¿qué nos dicen? La GIA, la información de intensidad de vientos y la existencia de células abiertas, resulta de que es no concordante con lo que ocurrió realmente, con lo que tuvieron que enfrentar los pilotos. Información no concordante. Entonces, nosotros, ¿qué le planteamos al ministro? Y que no accedió, y la Corte Marcial ratificó, que estas circunstancias, estas faltas de procedimientos, la falta de control positivo del vuelo, el hecho que hubiera existido un incidente previo meses antes con la misma tripulación a Juan Fernández, que porque en definitiva las condiciones meteorológicas eran distintas, techo de nubes, que casi produce una tragedia porque no encontraban por las nubes el aeródromo, resulta que no se tomaron ningún tipo de medidas. ¿Y eso no revela responsabilidad de cierta parte de la FACH o ciertos personeros de la FACH? Nosotros nos planteamos, la FACH tiene reglamentaciones, están normados absolutamente, tienen deberes ineludibles en un contexto de seguridad aeronáutica. Y desde esa perspectiva, si vuelan hace tantos años, si no era la primera vez, tantos años, ¿por qué no existían estos procedimientos? Los estándares, uno lo ve pensando que ese día hay 3 vuelos de seguridad. Cualquier ciudadano común piensa, no, la FACH está muy por encima de los particulares. La lógica dice eso. Eso es lo que nos dice el sentido común. Exacto. Eso es lo que yo pensaba. Y creo que los pasajeros fallecidos también pensaban, convencidos. Pero resulta que no. Ese día aterrizan 2 aeronaves comerciales, y las 2 aeronaves comerciales, la primera, resulta de que pasa por la zona del canal, pero a 2.800 pies, donde se disipan los efectos de los vientos que existen en esta zona del canal, que está encajonada entre la isla Santa Clara y Robinson Crusoe, donde se producen 2 torbellinos contrarrotatorios y además vientos ascendentes y descendentes wind shear.
que en menos de 5 segundos hicieron que la aeronave que ingresa a esta zona Sí. se estrelle y se precipite. Y por otro lado, la aeronave que aterriza justo antes, qué importante, de que despegue el caza 212, resulta de que en primera oportunidad no puede aterrizar producto de, esto es importante para dónde va, no puede aterrizar por el fuerte viento cruzado que lo saca de la pista. ¿Y qué es lo que nos dice él? El piloto cuando declara, dice, doy un giro escarpado lo más próximo a la pista y por nada introducirme en la zona del canal porque es riesgoso. Resulta concretamente que la trascendencia, sin que me haya hecho la pregunta, pero entendí el sentido, resulta de que eso fue comunicado acaso a la tripulación del caza 212. No. Y más aún, esta circunstancia que no haya podido aterrizar en primera oportunidad, sí, y en segunda oportunidad que haya cuneteado una de las ruedas, que es un incidente ciertamente, producto del fuerte viento, no fue comunicado al caza 212 y el caza 212 estaba recién despegando de Santiago. O sea, podría haber sabido, tenido esa información a la mano, digamos, el caza 212, pero debería haberla recibido. Deberían haberla recibido y no la recibieron, y ahí ciertamente también hay circunstancias delicadas que ameritaban ser profundizadas. ¿Y cómo recibe entonces usted la noticia de que no se haya acogido esta petición de procesar a este grupo de oficiales de la FACH? Nosotros, por un lado, claro, pedimos procesamiento en lo que respecta a la FACH, pedimos más diligencias en torno a lo que es Dirección General de Aeronáutica Civil, observadores meteorológicos. Eso nos dice a todo que no. Pero recordemos también, sin perjuicio que uno puede discrepar de esta resolución judicial, recordando obviamente que nosotros representamos a una parte, sí, que es la parte perjudicada. Los jueces tendrán que obrar a través de sus resoluciones en forma independiente, en forma absolutamente imparcial. La justicia ha hablado. ¿Qué nos dicen ellos? No, en lo que es la parte penal no hay incidencia en esta diligencia que usted está pidiendo, no ha lugar tampoco a los procesamientos, pero eso es una arista. Tenemos igualmente la arista administrativa que sigue su curso. En paralelo. En paralelo hay un dictamen fiscal que ha asignado cargos por todas estas omisiones que hemos referido en lo que es materia de la Fuerza Aérea, y además está abierta siempre la puerta de que los familiares demanden al Estado, al fisco, por los tremendos perjuicios. La vida jamás se va a recuperar, pero cada familia tiene el legítimo derecho, y las pruebas son contundentes para asignar una responsabilidad que implique un pago indemnizatorio en favor de los familiares de las víctimas. Ahora, ¿cómo podríamos explicar, digamos, más allá del punto de vista técnico, a la gente en general, que quedaría con la sensación de que, bueno, aquí, por lo menos desde el punto de vista penal, por ejemplo, podría quedar sin sanción alguna o sin responsable, más que sin sanción, sin responsable los causantes de este accidente que terminó con la vida de 21 personas? Cuesta entenderlo desde la perspectiva de la ciudadanía, sí, por eso se lo pregunto. Y uno tiene que ser responsable también con la ciudadanía. Uno se debe a sus representados, pero uno también entiende el sistema judicial. No concuerdo para nada con la resolución, por algo expusimos en forma maciza un planteamiento jurídico determinado, teníamos la convicción en ese sentido, pero también entendemos que un tribunal pueda discrepar. Entonces, aquí se nos hace un planteamiento, tendrá que resolver el ministro, porque sí, estamos a puertas del cierre. Esto podría ser el lunes, ¿no? Esto podría ser el lunes que se nos notifique que se cierra la investigación definitivamente. Nosotros podemos pedir una reapertura, estamos en nuestro derecho, con nuevas diligencias, pero ya tenemos una señal que nos ha dado el ministro, sí, y la Corte Marcial en un sentido determinado. Por lo tanto, es difícil que pedamos reapertura. Lo podemos hacer, pero es difícil, porque el resultado es previsible. Pero, una vez cerrado, el ministro se tiene que pronunciar. Obviamente no hay procesados, por lo tanto, no puede hacer otra cosa que cerrar la investigación, que sobreseer. ¿Pero qué tipo de sobreseimiento? Aquí hay distintas alternativas. Sobreseimiento, por ejemplo, temporal, por no estar justificada la existencia de un ilícito, claro, o cuasi delito,
o por otro lado, un sobreseimiento definitivo por muerte de los responsables y pudiera que en definitiva, eso lo resolverá el ministro y es materia también que nosotros podemos conocer y apelar en su oportunidad, si lo estimamos pertinente, dependiendo de lo que resuelva, puede establecer que las causas directas son la actuación de la tripulación. Este vuelo a baja altura por una zona que, ahí está el tema, ¿sabían ellos o no que era riesgoso? La expertise, las horas de vuelo que tenían estos jóvenes pilotos en contraste con los pilotos comerciales que sí lograron aterrizar ese día, hay una tremenda brecha y un espacio entre unos y otros. Y si es esa la hebra, ¿no se podría abrir una nueva, digamos, una nueva causa por las responsabilidades indirectas o administrativas de quienes estuvieron a cargo de esas personas? Es que ahí viene un tema que es lo que se nos dice en los informes. Eran pilotos calificados. Claro, con 21 muertos uno dice, no eran tan calificados. En la forma sí, pudieran ser calificados. Pero resulta de que, claro, se nos puede decir, es que ellos enfrentaron vientos que resulta de que no era lo que se les había informado. Pero resulta, por otro lado, que ellos cuando llegan a la isla hacen una primera aproximación y obviamente ven la manga que es este cono, el catavento, que resulta de que les permite apreciar, no con mayor precisión, pero lo que es, cuando está completamente estirado, los nudos de viento y la dirección del mismo. Y resulta concretamente que ellos dan un giro en gota de agua, regresan a la pista, pero venían volando, además, bajo el nivel de la pista. Y ahí está la responsabilidad. Entonces, ahora, claro, a ellos se les informa por radio, antes de que empiecen a aterrizar, al aproximarse a la isla, se les informa por radio, por los observadores meteorológicos, que habían de 20 a 25 nudos, pero resulta de que en los hechos se estableció de que eran mucho más, hasta 37 nudos de viento cruzado, arrachado a la pista, una información absolutamente no concordante con la realidad. Abogado Morgado, muchísimas gracias por haber venido. Este tema da para mucho, tiene detalles técnicos bien importantes, pero vamos a estar atentos, por cierto, a la resolución que tome finalmente el ministro en visita Mera. Muy amable por haber venido. No, muchas gracias. Después de esta entrevista vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos de vuelta, de inmediato, con más informaciones.